Evangelio de hoy. Tema: Jesús da alimento a 5.000. Primera lectura. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, los israelitas se pusieron a quejarse. Decían: ¿quién nos dará carne para comer? ¿Cómo echamos de menos el pescado que gratuitamente comíamos en Egipto? Los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Ahora tenemos la garganta seca y no hay nada, absolutamente nada más que ese maná en el horizonte. El maná era como la semilla del cilantro, se parecía a un manojo de malvavisco. La gente del pueblo se dispersaba para recogerlo, luego lo molían entre dos piedras o lo machacaban en un mortero. Después lo cocían en una olla y hacían con él tortillas. Su sabor era parecido al de una tortilla con aceite. Por la noche, apenas caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Moisés oyó que el pueblo lloraba, cada familia a la entrada de su tienda, mientras ardía la cólera de Yahvé. Moisés se afectó mucho por eso. Le dijo a Yahvé: ¿por qué tratas tan mal a tu servidor? No me has hecho ningún favor al imponerme la carga de todo este pueblo. ¿Soy yo acaso quien lo dio a luz para que me digas: llévatelo en tu seno como la nodriza que lleva a su bebé al país que prometiste bajo juramento a nuestros padres? Todo el pueblo viene a mí para decirme: danos carne, queremos comerla. Pero ¿de dónde voy a sacar carne para dársela? No puedo conducir solo a todo este pueblo. Es demasiado peso para mí. Si así es como me quieres tratar, mejor mátame, te lo ruego. Con eso me harías un favor y me vería libre de esta desgracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer, los entregué a su corazón obstinado, para que me anduviesen según sus antojos. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Los que aborrecen al Señor te adularían, y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina, te sacaría con miel silvestre. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al conocer la muerte de Juan, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y se fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: «Estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer». Pero Jesús les dijo: «No tienen por qué irse. Denles ustedes de comer». Ellos respondieron: «Aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados». Jesús les dijo: «Tráiganmelos para acá». Y mandó a la gente que se sentaran en el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados,
levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos. Y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, estimados hermanos, sigamos con la reflexión de hoy. Este texto es una muestra de la enorme misericordia y amor del Señor para con nosotros. Muchas veces deseamos estar solos, pero ante las necesidades de los demás nuestro deseo, nuestro llamado cambia y lo hacemos con tanto gusto que nos damos cuenta y actuamos. Ante aquellos que lo necesitan por cualquier circunstancia, y a pesar de mi cansancio o interés, soy misericordioso y busco ayudar. Voy a aquellos a satisfacer sus necesidades para que estén en mejor condiciones, así como nos los enseña nuestro Señor. Son preguntas muy importantes para nosotros. Es cierto que hay muchas situaciones muy difíciles donde es muy necesario orar, desde el corazón, con fe, con amor. Sigo el ejemplo de fe que el Señor me ha enseñado. El Señor cruzó en barco el mar de Galilea, pero la multitud de aquellas ciudades le habían seguido a pie, no quería que Él se fuese, así que caminaron por las riberas y lo alcanzaron al llegar al otro lado. Esa actitud nos muestra su gran popularidad. Observemos una vez más que le trajeron a los enfermos. En aquel día sanó literalmente a miles de personas. Lo que Él hizo no puede compararse con algunos fenómenos llevados a cabo por ciertas sectas religiosas de nuestro tiempo, y nos lleva a reflexionar sobre Jesús y su modo de actuar, porque lo que Él realizó estaba en regla y era evidente ante todos. Llegamos ahora al relato del milagro en que Jesús alimentó a los que tenían hambre. Lo primero que observamos es que los discípulos intentaron aconsejar a Jesús en cuanto a lo que había que hacer. Su consejo era enviar a la gente a los pueblos. La alimentación de los 5,000 fue el único milagro registrado por los 4 evangelios. Solo por este motivo ya se le considera un milagro importante. Destacamos aquí la respuesta de Jesús a sus discípulos. No hay necesidad de que se vayan. Darles ustedes de comer. Parecía una orden imposible de cumplir. El tener solo 5 panes y 2 peces constituye una imagen típica del triste estado de la Iglesia en nuestra época. Precisamente en estos tiempos, la gente está diciendo que tenemos que despedir a las multitudes, porque hay formas naturales de preocuparse por sus necesidades. Les enviamos al psiquiatra o al psicólogo para que les ayude emocionalmente, y a instituciones gubernamentales para que les proporcionen ayuda física. Tenemos pan espiritual para ofrecer a las personas, aunque solo se trate de 5 panes y 2 peces. Pero el elemento que está faltando es el poder del Señor Jesús. Si solo tuviésemos ese poder, no necesitaríamos despachar a las multitudes. No nos damos cuenta de que las soluciones en la actualidad no se encuentran en medios humanos, sino en Dios. Viviendo en una sociedad bien provista de alimentos, nos resulta difícil entender que una gran parte de la población mundial puede haberse ido a dormir con hambre ayer por la noche, porque nos falta aquella sensibilidad de Jesús que mostró por las necesidades del ser humano. Mucha gente de aquella época tampoco sabía lo que era disfrutar de una comida completa. En este milagro que hubiesen sobrado 12 canastas, indicaba que todos tenían el estómago lleno, y había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Sería demasiado agregar una mujer y un niño por cada hombre? La cantidad total de personas alimentadas por Jesús en aquella ocasión debe haber estado más de cerca a las 15,000 personas. Bueno, hermanos,
El que Jesús comparta generosamente con nosotros el alimento de sí mismo, su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, tiene doble significado para nosotros. Primero, que tenemos que preocuparnos por los hambrientos y desposeídos, y hacer lo que podamos para ayudarles. Y segundo, que nosotros también nos comprometamos y nos entreguemos los unos a los otros, poniéndonos al servicio de todos. Y para esto, que la bendición de Dios nos acompañe siempre. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Oh Dios, Padre bondadoso y compasivo, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para alimentar a todos los que tienen hambre material o espiritual. Haznos compasivos para con todos los pobres de nuestros días. Enséñanos a verlos y ser sensibles a sus necesidades, a sufrir con ellos, a compartir sus angustias, a vendar sus heridas y a calmar sus hambres y ansiedades. Danos fortaleza para hacer todo en virtud de la fuerza que Jesús nos da en cada Eucaristía, al darnos como incomparable alimento. Te lo pedimos por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén.